Dios y la patria. Se abre esta sesión. El acta de la sesión 173 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 174 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. La señora presidenta va a dar lectura a la cuenta. Secretaria. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Luis Cuello, Boris Barrera, Carlos Bianchi, Natalia Castillo, Emilia Nullado, Lorena Pizarro, Alejandra Plasencia, Camila Rojas, Emilia Schneider y Daliana Serrana, que establece el uso ilimitado y permanente del pase escolar. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Ricardo Cifuentes, Mónica Arce, Héctor Barría, Felipe Camaño, Jaime Naranjo y Gaspar Riva, que modifica la ley 18.290 de tránsito para garantizar el uso permanente e incondicional del pase escolar. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Mónica Arce, Eduardo Cornejo, Karen Medina, Francesca Muñoz, que modifica la ley 20.370 para incorporar la educación socioemocional en las bases curriculares de la educación parvularia básica y media. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el que comunica que la Sala accedió a la solicitud de esta comisión en orden a refundir los proyectos de ley correspondientes a los boletines 17.489, 17.440, 17.749 y 17.755, todos -04, sobre titularidad en el cargo de profesoras contratados por más de 3 años. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, porque comunica que la Sala acordó remitir a la Comisión de Hacienda para su discusión, votación e informe el proyecto de ley que establece el uso ilimitado y permanente del pase escolar, originalmente asignado a esta Comisión de Educación, y que una vez que el citado proyecto de ley sea informado por la Comisión de Hacienda, sea conocido por esta Comisión de Educación. Lo mismo respecto del proyecto de ley sobre pase escolar también, boletín 17.768. Comunicación del jefe de la bancada de diputados del Partido Socialista, por la que informa que el diputado Arturo Barrios será reemplazado temporalmente en esta sesión por la diputada Danisa Astudillo. Comunicación del jefe de gabinete del ministro de Hacienda, a través del cual excusa la asistencia del ministro Marcel a esta sesión por compromisos impostergables contraídos con anterioridad. Carta número PIN CR 119 del presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, por la que hace saber que ese consejo, en ejercicio de su rol garante del buen funcionamiento del sistema de alta dirección pública, ha acordado dirigirse a esta Comisión de Educación con el fin de compartir las sugerencias y observaciones que expone respecto al proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Comunicación suscrita por la Federación Nacional BTF, Federación Araucanía BTF, FANOR BTF y la Confederación BTF de Chile, por medio de la cual expresan profunda preocupación por la falta de información sobre los avances en la elaboración del reglamento que requiere la aplicación de la Ley 20.753, promulgada el 8 de julio de este año. Solicitan invitar al Ministro de Educación a exponer ante la Comisión sobre los avances de este reglamento, materia de gran interés para el sector. Correo electrónico del señor Felipe Larenas, de SLS Abogados, a través del cual, en representación de la Asociación Nacional de Empleados del Ministerio de Educación, ANDIME, solicita participar de las audiencias que está realizando esta comisión por el proyecto de ley que modifica la Ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Finalmente, copia de correo electrónico de la señora Natalie Vega, que ha dirigido a la directora de la Escuela de la Industria Gráfica de San Miguel, a fin de hacer una denuncia por vulneración de los derechos de su hija, estudiante de tercero medio, cuyo nombre mantendremos en reserva, a su integridad física y psicológica en reiteradas ocasiones en ese establecimiento. Es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Existen palabras sobre la cuenta? Diputado Bobadilla. Presidenta, a lo mejor la Secretaría omitió lo siguiente. Yo la sesión pasada solicité que le pidiéramos al Ejecutivo que le pusiera urgencia a un proyecto que sancionaba a los estudiantes que hubieran sido responsables de violencia y destrozos en los establecimientos educacionales
que no tuvieran acceso a la educación, en la educación superior, que no tuvieran acceso a ningún beneficio del Estado. Esta fue una solicitud que le pedimos al Ministerio de Educación que le pusiera urgencia a este proyecto, y yo la verdad es que no escuché en la cuenta si se hubiera dado respuesta a esta solicitud, que la votamos y que la aprobamos por mayoría de los diputados presentes en la Comisión de Educación en la sesión pasada. Sí, por favor. El oficio de esta comisión tiene el número 978-4-2025. Y está publicado en la página, no ha sido respondido. O sea, el Ministerio de Educación no ha dado respuesta a la solicitud formal que hicimos respecto de este tema en la sesión pasada. Exacto, diputado Bobadilla. Quiero recordar que este oficio lo sacamos la semana pasada. Ha pasado una semana. Sí, pero los violentistas siguen operando en los colegios, presidenta. Gracias, diputado Bobadilla. Sobre la cuenta, ¿alguien más tiene palabras? Permiso. Diputados, puntos varios. Diputado Bobadilla. ¿Quién? Presidenta, respecto del tema que planteaba recién, dentro de las facultades, y que la Secretaría me corrija si es que no estoy en lo correcto, usted tiene la facultad como presidenta de poner en discusión los proyectos que usted estime. Yo le solicito formalmente que ponga en discusión, ya que el Ejecutivo no quiere legislar para erradicar a los violentistas de los establecimientos educacionales, pero sí lo podemos hacer nosotros. Yo quisiera, presidenta, hacerle llegar el boletín 11.870-04, que dice relación con esto, que ningún estudiante que haya sido sancionado por aula segura en la educación superior podrá tener acceso a beneficios con financiamiento estatal. Creemos que a los violentistas hay que tratarlos como tal, porque estas conductas que se dan en la enseñanza media, por cierto que también se van a repetir en la educación superior. Por lo tanto, presidenta, yo le voy a hacer entrega del proyecto que le comento y le solicito formalmente que, haciendo uso de sus atribuciones reglamentarias, usted lo ponga en discusión, porque, como decía, si el Ejecutivo no le da urgencia a erradicar los violentistas de los establecimientos educacionales, sí lo podemos hacer nosotros como parlamentarios. Diputado, voy a revisar su solicitud, más no puedo comprometerme a nada en este momento. Muchas gracias. Tenemos 2 proyectos con suma de parte del Ejecutivo, 3, más otros proyectos que ya se empezaron a discutir. Sé que este tema es bastante urgente, yo lo comparto con usted, pero el proyecto, según lo que usted comenta, es más bien una situación más a largo plazo. Lo digo porque la violencia se tiene que enfrentar ahora y creo que quizás hay otros mecanismos que podrían ayudar a que eso se pudiese solucionar. Y por eso es que nosotros, si usted lo recuerda, solicitamos y llegamos a un acuerdo para hacer una sesión especial respecto a al menos lo que está pasando en Santiago, que es lo más visiblemente urgente dentro de lo que pasa a nivel nacional. Pero me comprometo a revisarlo, diputado y diputada Schneider, sobre el punto. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a las y los presentes. Yo quería referirme a algo que señalaba por su intermedio el diputado Badilla, cuando dice que aquí no se ha legislado contra la violencia en los establecimientos educacionales. Eso es falso. Acá el año pasado legislamos el proyecto de convivencia educativa, que es un proyecto que no solo establece vías de solución de conflicto, prevención de la violencia y la discriminación, porque muchos parecen ignorar que hay discriminación en las escuelas y solo les preocupa la violencia, y me preocupan ambos. Y ese es un proyecto que además establece sanciones. Cuando se agreda a alguien de la comunidad educativa. Entonces, yo quiero corregir.
esta comisión sí ha legislado contra la violencia, sí se ha preocupado de trabajar contra la violencia, y ese era un proyecto que venía del gobierno del presidente Gabriel Boric, que defendió el Ministerio de Educación y que yo creo que es importante relevar. Y ahí me gustaría saber cómo votó en sala el diputado Bobadilla, por su intermedio presidenta, el proyecto de convivencia educativa. ¿Se puso del lado de la violencia y la discriminación o se puso del lado de las comunidades educativas? El silencio otorga, al parecer, porque fue un proyecto que fue polémico en la comisión, o sea, en la sala, que no fue aprobado con unanimidad como se esperaba, porque uno esperaría que transversalmente tengamos un acuerdo de que hay que erradicar la violencia y la discriminación de los establecimientos educacionales, pero pareciera ser que a algunos las soluciones integrales no les gustan, sino que les gustan los buenos titulares para la prensa, como aula segura, fin a los beneficios para violentistas, cuando en realidad ese tipo de medidas no han colaborado en nada. Yo vuelvo a repetir algo que dije en la sesión anterior y con esto termino, Presidenta. Aula Segura es un proyecto que se aprobó en este Congreso Nacional, que se ha aplicado en los establecimientos educacionales de todo el país y no ha solucionado nada, ni un problema. Y fue el proyecto emblema en educación contra la violencia de la ministra Cubillos, conocida por el caso de la Universidad de San Sebastián y exministra del presidente Sebastián Piñera. Un proyecto que no sirvió para nada. Entonces, yo entiendo que el diputado Badilla esté en campaña, pero creo que no tenemos que jugar con algo tan relevante como la violencia y la discriminación en los establecimientos educacionales. Estos temas hay que tomárselo en serio y, por cierto, deberíamos preocuparnos de que salga rápidamente convivencia educativa. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, diputada Schneider. Denme un minuto que la secretaria quiere aclarar un punto reglamentario. Presidenta, lo que quería señalar... Lo que quería señalar es que el artículo 265 del reglamento establece claramente el orden de preferencia en la tabla. La presidenta no tiene libertad para poner en tabla el proyecto que estime conveniente. Que el artículo 265 del reglamento establece el orden de preferencia en la tabla. La presidenta no tiene libertad para poner en tabla los proyectos que estime convenientes. Hay un orden, el número 1 es los proyectos con discusión inmediata, el 2 los proyectos con suma urgencia, el 3 los proyectos con simple urgencia, el 4 los proyectos remitidos para que la comisión lo informe dentro de cierto plazo, 5 los proyectos enviados a comisión para segundo informe. Y ya en el 6 están los demás asuntos que se acuerde poner en tabla. Entonces la presidenta no tiene libertad para poner en tabla lo que ella estime conveniente. Muchas gracias, secretaria, por la aclaración, porque es importante también que no se entienda mal el funcionamiento reglamentario de esta y todas las comisiones. Diputado Bobadilla, última palabra respecto del punto. Presidenta, a la diputada Schneider, por su intermedio, como siempre, y respetando la cuestión reglamentaria, decirle, Presidenta, que yo siempre he estado en contra de los violentistas, a diferencia de otros u otras que siempre han estado del lado de los violentistas, los que están destruyendo la educación pública. A los violentistas hay que tratarlos como tal, son verdaderos delincuentes, y a los delincuentes hay que darle el tratamiento que corresponde. No voy a cambiar mi manera de pensar y actuar porque estoy en campaña o no esté en campaña. Voy a actuar siempre igual, porque la consecuencia en política siempre debe ser importante. Gracias, diputado Bobadilla. Ya, diputada Molina, última palabra sobre el punto para pasar con los demás puntos varios. Muchas gracias. No, en realidad yo sobre el punto creo que me parecería súper poco ético que usáramos la violencia y la convivencia escolar en las campañas de cualquier tipo, y espero que no sea así. Pero sí quiero insistir un poco en que el tema de la violencia no solo significa castigar a los violentistas, significa buscar la causa y la raíz de los problemas y ver el porqué de los porqués para poder abordarlo de forma integral, porque si no, como se han hecho cosas, se hacen leyes y no pasa nada, quiere decir que lo estamos haciendo mal. Gracias, diputada. También agregar solo como un comentario que la ley de aula segura en varias ocasiones fue utilizada para expulsar a niños TEA, entre otras necesidades especiales, y eso no puede suceder. Diputada Astudillo, punto varios. Gracias, presidenta. A ver, también hay un
Acabo de escuchar la explicación de la secretaria de la comisión. Sin embargo, también quiero recordarle que hay un proyecto que es bien importante, creo que es muy bonito y que tiene que ver también con inclusión e integración, que es poder lograr un cuarto medio para las personas que tienen discapacidades intelectuales para que puedan laborar. Entonces, yo voy a hablar igual, voy a hacer mi trabajo con el Ejecutivo para ver si le ponen alguna urgencia, pero también para que lo consideren, porque no todo es violencia, también hay hartas cosas más que ver en la educación de nuestros niños. Y lo otro que le iba a pedir, recuerda que habíamos hecho un compromiso con educación y con desarrollo social para sesionar en conjunto para abordar el avance y la implementación de la ley TA. Porque la verdad es que hemos visto, yo he estado trabajando con múltiples organizaciones de mi región, y la verdad es que todos los compromisos que se hicieron en esa ley no se están cumpliendo. No ha habido ni siquiera capacitación en los establecimientos educacionales sobre la temática. Hay mucho desconocimiento de parte de los apoderados respecto de los derechos que tienen ellos como padres, madres o respecto de sus hijos. Y así pasa también en salud, en trabajo y en desarrollo social. Entonces, me gustaría que por favor también busque una forma, Presidenta. Yo voy a, como estoy en la comisión permanentemente en salud, voy a hablar con el nuevo presidente para que hagamos un espacio, y también les pido a los miembros de esta comisión hacerse ese pequeño espacio en la agenda para esta sesión especial, porque creo que es muy importante. Las leyes no solo basta con que las tengamos en papel, lo importante es cómo influyen en la vida de las personas. Entonces nos tenemos que encargar no solo de aprobarlas, sino de que se cumplan como corresponde. Sí, también tiene que ver con violencia. Es otro tipo de violencia, diputada Astudillo, muy de acuerdo con usted. Nosotros como comisión ya lo habíamos acordado. En ese momento estaba como presidenta de salud la diputada Molina, pero efectivamente hay que hablarlo y retomarlo con el nuevo presidente de salud, diputada Molina. Mirado el tema de la ley TEA, me voy a poner de lo que he pasado en estos últimos par de meses, de experiencia con profesores de colegio básico, donde han tenido que trabajar y tienen que trabajar diariamente con niños TEA que no necesariamente ninguno ha recibido realmente una buena capacitación, los equipos son muy chicos y han habido lesionados graves dentro del profesorado por niños que deberían tener un acompañamiento más cercano para evitar estas cosas. Así que por los dos lados, la gente tiene que saber qué derechos tiene, pero también tenemos que generar las condiciones para que la ley se cumpla. Muchas gracias, diputada Molina. Diputada Schneider, su punto válido. Muchas gracias, Presidenta. Yo solamente quería insistir al Ejecutivo la importancia de sacar adelante el reglamento de la Ley de Modernización de la Educación Parvularia. Yo sé que eso es algo en lo que están trabajando, confío en que están trabajando, pero me han insistido bastante los gremios de la educación inicial, particularmente las trabajadoras y los trabajadores de BTF, precisamente por el asunto del descanso del personal. Entonces, para que el Ejecutivo lo tenga muy presente y que ojalá podamos sacar ese trabajo pronto, desde acá completamente disponible a colaborar. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, diputada Schneider. Yo tengo mi propio punto vario. Es una situación que está ocurriendo en el servicio local Santa Rosa, que corresponde a la comuna de San Miguel, San Ramón, Pedro, Aguirre Cerda, Lo Espejo y La Cisterna. A través de una nota de un medio de comunicación se dio cuenta que hasta el 12 de agosto en este servicio local han ocurrido más de 50 robos, dando un avalúo de más de 189 millones de pesos entre destrozos y bienes sustraídos. En ese sentido es que es importante considerar lo siguiente. Los establecimientos educacionales de la comuna de Pedro Aguirre Cerda han sufrido 9 robos con un avalúo total de 8 millones de pesos. La comuna de Lo Espejo han sufrido 24 robos con un avalúo total de 26 millones de pesos. En la comuna de San Ramón han sufrido 2 robos con un avalúo total de 4 millones de pesos. En la comuna de San Miguel han sucedido 12 robos con un avalúo total de 124 millones de pesos. Y en la comuna de La Cisterna han habido 10 robos con un avalúo total de más de 25 millones de pesos. De conformidad a lo anterior,
Incluso algunos establecimientos educacionales han sufrido robos en más de una ocasión, siendo el más afectado el Liceo Betsabé Ormazábal de San Miguel, sufriendo robos por avalúo total de más de 86 millones de pesos, mientras que el Jardín Infantil Enrique Bacauce de la comuna de Pedro Aguirre Cerda han sufrido 4 robos con avalúo total de 3,5 millones de pesos. Es por esto que solicito se oficie al Servicio Local Santa Rosa para que se dé cuenta del plan de seguridad para sus establecimientos educacionales, con especial énfasis en la figura del encargado de vigilancia y protección de los establecimientos, indicando su perfil y quienes detengan dicho cargo, como también si este corresponde a un profesional del servicio local o bien si son trabajadores de la educación de los establecimientos que deben hacerse cargo de ello. Igualmente solicito el acuerdo para oficiar a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que dé cuenta de todo trabajo relacionado que se ha llevado a cabo en torno a prevenir estos hechos de los establecimientos de este servicio local. ¿Habría acuerdo, comisión? Acordado. Diputado Araya. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a todos quienes están presentes y particularmente aprovechar la ocasión que está don Rodrigo Egaña, director de Educación Pública, para manifestarle lo siguiente respecto al SLEP Licancabur. Tiene que ver con la reunión que sostuve durante la semana pasada con docentes de la comuna de María Elena, que ha tenido una serie de problemas bien complejos y que naturalmente, como usted muy bien sabe por su intermedio, presidenta, no han tenido ningún tipo de respuesta por parte del director del SLEP Licancabur. En particular, tiene que ver con el tema de vivienda. Todos sabemos que María Elena es una comuna que tiene una administración muy curiosa porque es de propiedad de Soquimich, todos los inmuebles que hay en ese lugar. Por lo tanto, al haberse hecho el traspaso y al no haberse hecho la coordinación adecuada, los nuevos docentes que están llegando a María Elena a prestar servicios se encuentran sin vivienda y eso ha generado una altísima rotación de docentes y una falta de... no se han podido completar a sí mismos los cargos de los profesores porque no hay dónde vivir. En segundo lugar, tiene que ver con que están pendientes de pagos los bonos de desempeño, el bono de excelencia académica, tienen problemas con los recursos y suministros y con la locomoción para actividades escolares con la gente de María Elena. Esto tiene que ver básicamente con lo que yo he sostenido de manera reiterada. El SLEP Licancabur tuvo un error de diseño grave, no se ha hecho cargo de las particularidades de la segunda región, en particular de la provincia del Loa y Tocopilla, y por lo tanto todo esto está afectando de manera muy negativa no solo las labores docentes propiamente tal, sino que también el ánimo tanto de los docentes, de los padres y apoderados y por cierto de los alumnos. Por lo tanto, presidenta, aprovechando que está el señor Egaña acá, quisiera volver a insistir en la situación que se requiere una mirada más profunda de lo que está pasando ahí. Hay temas también con los personales que son asistentes de la educación, que fueron traspasados de una manera que yo diría muy poco prolija y por lo tanto hoy día tienen problemas nuevamente con sus remuneraciones, tienen problemas con las condiciones laborales y además hay un tema que es bien complejo y que ellos lo han manifestado. El Consejo Local de Educación Pública se va a configurar solamente con gente de Calama y de Tocopilla probablemente había consideración que son las dos comunas más grandes y que más establecimientos concentran. Por lo tanto, ellos solicitan si existe la posibilidad que mediante una resolución, una circular o alguna interpretación se pudiera designar gente que represente a María Elena en esta instancia porque ellos son dos establecimientos y por lo tanto no van a tener ninguna opción de ser elegidos como integrantes de una instancia donde ellos creen que pueden ser escuchados con mucha mayor eco, como no han sido evidentemente, y la falta de resolución que majaderamente voy a insistir es que el director del SLEP tiene un estatuto y yo espero en esto, presidenta, que sea parte de esta conversación en que primero se le cambie absolutamente la dependencia. No es posible que los directores del SLEP no le respondan a nadie. Yo creo que es un desafío, esto va a tener aprobación en general, pero vía indicación nosotros tenemos que dar ese paso. Necesitan control y control claro. No puede ser que se manden solo y no respondan a nadie, que sea gente prepotente, que haga con el SLEP lo que se le ocurre, y eso ha generado crisis graves que yo vi en Atacama, y yo voy a decirlo una vez más, yo no voy a permitir que eso se configure en Calama, y mucho menos en Antofagasta, por lo tanto voy a volver a hacer presente mi solicitud que se postergue la entrada en vigencia del SLEP Antofagasta para el segundo semestre y que además se pueda evaluar que eso se parta en 2 o 3 servicios locales. Hay que buscar una fórmula y espero que eso sea materia de esta discusión legislativa porque Antofagasta es el más grande de Chile y lo que yo he visto en implementación y he conversado con diputados de todas las bancadas, de todos los colores políticos, de todas las regiones, ha sido tremendamente traumática y Antofagasta va a ser un fracaso anticipado y yo no quiero estar diciendo lo advertimos, eso no sirve de nada, nosotros tenemos que tomar medidas ahora. Y yo espero que en la tramitación legislativa nosotros contemos con el patrocinio del Ejecutivo para estas dos cosas que me parecen fundamentales. Primero, que el director del SLEP
tiene control directo, sea del ministro de Educación, sea del subsecretario, sea el director de Educación Pública, y que los puedan remover como cargos de confianza. Esto es un fracaso de la institución del SLEP, porque es una persona que no le responde a nadie, ni siquiera contesta al oficio de Contraloría, Presidenta. Entonces es el hazme reír de la gente que tiene problemas, y la verdad de las cosas es que no hay ninguna forma de controlarlo, y espero que eso sea parte de la discusión parlamentaria que demos y que esté dentro de lo que el Ejecutivo está abierto a patrocinar. Hay que cambiar ese régimen absolutamente. No, yo lo considero un fracaso. Y cuando uno ve por qué los directores de SLEP hacen lo que quieren, nombran a quien quieren, a sus amigos, se llenan de puros compadres y amigos, tiene que ver precisamente con no hay forma de controlarla, y la forma de remoción es francamente absurda. Entonces no podemos tener personas que además son descriteriadas a cargo de la educación pública, porque finalmente, lo vuelvo a decir una vez más, ahí van los niños que no pueden pagar la educación particular subvencionada o la educación particular en Chile. Y eso yo creo que es una responsabilidad. Muchas gracias, diputado Araya. Subsecretaria o director, ¿quisieran responder? Ya. Subsecretaria. Buenas tardes, Presidenta, diputadas, diputados. Solamente una... ya no está la diputada Danisa, pero... por su intermedio. Pero para que quede en el acta, comentar que respecto a los temas de la ITA, nosotros efectivamente, bueno, dadas las obligaciones que se contemplan en la ley, justo acabamos de informar la semana pasada y la antepasada. Tuvimos 2 sesiones con las comisiones conjuntas de personas mayores y de discapacidad para informar el estado de avance. Ahí tuvimos unas sesiones en que presentamos tanto nosotros como el Ministerio de Desarrollo Social y Salud. Entonces, ningún problema con hacer una sesión como ustedes planteaban. No estoy planteándolo como en vez de, pero sí informarles que esa obligación que tenemos de informar al Congreso fue realizada. De hecho, tenemos todavía, porque el miércoles pasado fue la sesión en que vinimos y nos hicieron preguntas. Entonces, tenemos todavía preguntas que responder. Quizás incluso lo que podríamos hacer, si le parece a la Comisión Presidenta, si les parece pertinente, es que cuando mandemos la información a esa comisión conjunta, podamos también copiarla a esta comisión, para que ustedes también tengan los antecedentes. Ningún problema. Subsecretaria, justamente le iba a comentar que nos integren en esa discusión y esa bajada de información. Recordar que ese proyecto no pasó por la comisión de esta Cámara, la Comisión de Educación de esta Cámara. Y yo creo que es bastante pertinente porque finalmente nosotros recibimos críticas y también muchas denuncias desde el primer año respecto de lo que han tenido que pasar los trabajadores de la educación. Entonces no nos pueden dejar fuera, entendiendo que es algo tan relevante para las materias que nosotros vemos. O sea, ahí la solicitud directa es que nos puedan hacer parte, integrar en todos los espacios que tengan que ver con este punto, por favor. Subsecretaria. Diputada Schneider, sobre el punto. Muchas gracias, Presidenta. No, lo mío es solamente un comentario, no me quiero meter en el fondo del asunto porque creo que es muy relevante y creo que precisamente era uno de los problemas de diseño de la reforma original de la nueva educación pública, el tema de las sanciones, la remoción de los directores de los servicios locales. Y precisamente quería remarcar la importancia de que esta comisión tramite el proyecto que ingresó este gobierno y que viene del Senado de la nueva educación pública, porque precisamente cambia las normas sobre el sistema de sanción de los directores de los servicios locales. Es un aspecto muy importante esa reforma y que yo creo que va a ayudar mucho a descomprimir este tipo de situaciones como la que denunciaba por su intermedio el diputado Araya, que me parece que es muy relevante también. Entonces, solamente hacerlo presente de que esta comisión tiene un proyecto en la mesa en el cual podemos solucionar no esta situación puntual, sino de aquí en adelante las situaciones que se nos presenten. Eso es todo, Presidenta. Quizás está de más decirlo, pero yo creo que siempre aporta. Por cierto, por su intermedio, Presidenta, manifestar la total disposición del Ejecutivo a abrir esa conversación y poder incorporar, en el fondo, los temas que esta comisión plantee que son necesarios, poder discutirlo. Esa es la idea. Nosotros creemos, o sea, no es bien profundo el tema de que estamos legislando en el fondo en esta comisión, en este proceso. La idea es que el proceso pueda permitir mejorar el proyecto de ley en aquellas cosas que se planteen como necesarias, digamos. Así es que total disposición y la idea es que vamos a tener un buen debate, efectivamente. Así es que total disposición y agradecerle al diputado Araya por esa... exacto. Gracias, subsecretaria. Bueno, entrando en la orden del día, diputado, usted ya hizo su punto varios y necesitamos avanzar con el siguiente punto.
Diputado, ya hizo su punto varios. Entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión del proyecto de ley de origen en mensaje que modifica la ley 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del sistema de educación pública. Está en segundo trámite constitucional, primero reglamentario, con urgencia calificada de suma. En razón de lo anterior, vamos a escuchar a los siguientes invitados. Se encuentra con nosotros el director de Educación Pública, el señor Rodrigo Egaña Barahona, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la Comisión de Educación y, por supuesto, también reiterar la bienvenida a la subsecretaria de Educación. ¿Tiene presentación? Vamos a compartir entonces. Bueno, muy buenas tardes. Por su intermedio a todas las diputadas, diputados de la comisión. Muchas gracias por la invitación para poder entregar algunos elementos referentes al proyecto de modificación de la ley 21.040. Hay una presentación que hemos querido entregar algunos elementos generales que no los vamos a tratar en detalle, pero sí poder dejar a disposición de la comisión para material para la discusión futura, y después sí ir a algunos aspectos que tienen que ver con el proyecto de ley que sale del Senado y señalar en qué medida son aspectos que a nuestro juicio mejorarían significativamente el funcionamiento del sistema de alta dirección pública. Hemos visto hay 4 elementos. El primero, yo me lo saltaría, que son elementos de antecedentes que son para ustedes conocidos, cuál es el origen de la ley, cuál fue la discusión previa que hubo en la ley, cuáles eran las razones por las cuales se evaluó que el modelo del sostenedor municipal no había dado todas los resultados que se esperaba que hubiesen dado y que era necesario transformarlo, cuáles eran algunas debilidades que se encontraban al inicio de la ley, esto es el año 2016, o sea, prácticamente 10 años atrás, y que con la propuesta de la ley se querían enfrentar. En estos 8 años, desde el año diciembre del 17 hasta ahora, prácticamente en 8 años, hemos avanzado, yo diría, de manera significativa en implantar un proyecto que es una reforma de una gran magnitud. Hoy día tenemos ya 26 servicios locales de educación en funcionamiento, con sus comités directivos, sus consejos locales y con liceos, escuelas y jardines que se han incorporado. Prácticamente todas las regiones del país tienen al menos un servicio local funcionando ya en régimen o están en la posibilidad de que dentro de poco, enero del próximo año, sean incorporados. En los 26 servicios ya hemos incorporado 123 comunas, una cantidad de 2.218 establecimientos educacionales, de un total más o menos que serían unos, yo diría que podrían estar en los 6.000, el total de establecimientos, liceos, escuelas y jardines públicos, cerca de 490.000 estudiantes, 87.500 trabajadores de la educación, que antes eran todos trabajadores municipales y que han pasado a la Administración Central del Estado, y los equipos de funcionarios y profesionales de los servicios locales de educación, que hasta ahora en estos 26 servicios suman 2.270 personas. Hemos tenido en este periodo una mejora hasta donde es posible medir
sostenida en aprendizaje. Esto se demuestra sobre todo en los resultados del CIMSE del año 24 y los que también el año 25 se plantearon. Hemos logrado subir la asistencia en los establecimientos, cosa que era muy importante como una de los resultados esperados. Hemos aumentado la vinculación, o sea, o hemos disminuido las desvinculaciones, o sea, los escolares que salen del sistema. Hemos instalado con mucha fuerza una asesoría directa de las unidades de asistencia técnico-pedagógica de los servicios a los establecimientos. Hasta ahora hemos cubierto más o menos el 80% de los 2.200 establecimientos con asesoría directa. En algunos casos, en algunos servicios, con una asesoría a veces mensual, a veces quincenal. Tenemos funcionando más de 140 redes educativas activas, algunas dentro de un servicio y varias interservicios. Está terminada la discusión sobre la evaluación y ajuste de la Estrategia Nacional de Educación Pública y hoy día está en consideración de las autoridades del Ministerio para que la propuesta que le hizo la Dirección de Educación Pública vean si está en condiciones de ser presentada al Consejo Nacional de Educación. Y hay un avance importante en la reactivación educativa en los SLEP que han seguido este trabajo. Desde un punto de vista financiero, los datos del año pasado muestran que estamos implementando un presupuesto extraordinariamente significativo, entendiendo que el programa 01 que se muestra ahí es el funcionamiento de la DEP como servicio, que es un servicio público relativamente pequeño en relación a los servicios de la Administración Central, pero sí el programa 02, que es, y el de los SLEP, que son que el servicio educacional. En el programa 02 van todas las transferencias que se hacen a los SLEP para complementar los recursos que provienen de las subvenciones. Además están los recursos para los programas de infraestructura y en el presupuesto de los SLEP está el presupuesto de ingresos y gastos fundamentalmente del servicio educacional. Estos datos del año 24, bueno, se podrán chequear en un par de semanas más cuando venga el avance de ejecución del 25 y la proposición de presupuesto para el año 26, que va a tener un incremento bastante significativo, dada la mayor cantidad de servicios que se van integrando. Como decía, en infraestructura, solo el año pasado se invirtieron la cifra de 116.000 millones. Hemos hecho un avance muy importante en la incorporación de tecnología al desarrollo no solo de los sistemas de gestión, sino que el trabajo en el aula y el trabajo en las escuelas y establecimientos, incorporando todas las oportunidades que nos entregan las nuevas tecnologías. En definitiva, nosotros creemos que con la actual ley, con todas las dificultades y restricciones que ésta tiene y las características que tiene, la DEP ha podido cumplir el rol de implementar, conducir y coordinar este sistema. Nos hemos planteado 4 objetivos estratégicos. El primero es alinear todo el sistema en torno a la Estrategia Nacional de Educación Pública, que es un trabajo que se ha expresado y se está expresando en este momento en la revisión de los programas estratégicos de los servicios locales y los planes anuales, los PAL, a las nuevas prioridades de la estrategia, y creemos que ese es un proceso que ha sido muy participativo y muy prometedor de lo que pudiera significar el ordenar toda la educación pública en virtud de esa estrategia. Nos hemos concentrado en la creación de servicios locales,
cuando parte este gobierno, el gobierno del presidente Boric, habían 11 servicios locales creados. Si todo funciona bien, estaríamos terminando el periodo a marzo del próximo año con 37 servicios en pleno funcionamiento, o sea, prácticamente 3 veces lo que recibimos, y en ese momento estaríamos alcanzando más de la mitad del sistema funcionando. Y eso ha significado de que la preocupación de la DEP por el funcionamiento de los SLEP en régimen ha ido tomando una prioridad muy central. Prioridad que en los primeros años estuvo concentrada en la creación de los servicios, como era lógico. Y por último, un objetivo para nosotros muy importante es que la Dirección de Educación Pública también tenemos que irla ajustando para que en su diseño y en su organización responda a los requerimientos que va a tener el órgano que dirija todo este sistema. Ahora, esto ha estado inmerso en un conjunto de desafíos que hemos tenido que enfrentar. Uno de los principales ha sido los déficits de infraestructura que vemos permanentemente y que están en la discusión pública en todas partes del país. En segundo lugar, la complejidad de la implementación. Esta es una reforma que ustedes ven por los números, es la reforma más importante en términos de creación de servicios, de transferencia de personal y de recursos involucrados, sin tomar en consideración las demandas que podrían ser necesarias de financiarse en términos de infraestructura. Y después hay otra cuestión muy relevante, que es que estamos enfrentando una reforma que tiene un sello de pertinencia territorial muy importante. No es lo mismo crear un servicio en Arica, no ha sido lo mismo que en Aysén o que en Magallanes o que en Santiago o en Valparaíso. Ahora, ¿para qué nos sirve, por lo tanto, en este contexto el proyecto de ley? Y aquí yo no voy a seguir la presentación del texto del proyecto, sino que voy a sintetizar algunos aspectos que para nosotros son muy fundamentales. El primero tiene que ver con el proceso de implementación. En el proyecto, el proceso de implementación se amplía a 2 años y creemos que eso es una medida muy necesaria. Mientras mejor y más profundo es el proceso de instalación y de preparación en los territorios de la nueva organización que llega, hemos visto que el resultado esperado mejora. Creemos que ese es un cambio bien importante. Segunda cuestión, en la implementación, el proyecto también mejora mucho la colaboración municipal. Esta en algunos casos ha sido muy positiva, con alcaldesas y alcaldes muy colaboradores. En otros casos ha sido muy compleja. Y la complejidad se expresa en que no solo se dificulta la entrega de información que es necesaria disponer para administrar adecuadamente los servicios locales, sino que se producen contrataciones de último momento, no pago de imposiciones, o sea, se genera en algunos municipios ha habido, yo no diría de manera intencional, a lo mejor obligada por las condiciones administrativas y financieras de esos municipios, situaciones extraordinariamente complejas. El proyecto mejora muchísimo los aspectos en esta materia. En tercer lugar, mejora también los planes de transición. Nosotros hoy día tenemos más o menos la mitad de los municipios que pasan en enero del próximo año con planes de transición. Eso ayuda a los municipios a prepararse mejor para la entrega, y al hacerlo obligatorio, estos beneficios van a poder ser asumidos por el resto de los municipios que quedarían por ser transferidos una vez que este proyecto sea aprobado.
También hay unos ajustes en ciertos plazos de funcionamiento del comité directivo local en relación a los nombramientos de directores ejecutivos. Son temas más procedimentales, pero en la medida de que no están bien regulados y en la ley, en la reforma, se regulan de mejor manera, van a facilitar enormemente el trabajo inicial de poner en marcha los servicios. Y por último, los concursos para las direcciones ejecutivas de los servicios locales. Ustedes saben de que los directores ejecutivos han sido calificados por el Consejo de Alta Dirección Pública como cargos no adscritos al sistema, son seleccionados por el sistema, tienen elementos de evaluación y de convenios de desempeño, pero el presidente de la República no tiene la posibilidad de desvincular un director ejecutivo por pérdida de confianza. Eso es algo a lo cual el diputado Araya hacía mención. Esa es una dificultad. Hay mejoras en el proyecto, pero este es un tema que evidentemente da para mayor discusión, porque la conclusión que sacamos de todos estos años y de todos estos servicios es que donde tenemos buenos directores y directoras funcionando, los servicios funcionan bien. Cuando tenemos equipos directivos deficientes, el resultado final es de menor calidad. El segundo gran aspecto que mejora a nuestro juicio el proyecto de ley tiene que ver con algunos aspectos vinculados a los servicios locales en régimen. Aquí hay una serie de mecanismos para prevenir situaciones críticas, fundamentalmente en términos de inhabilidades o problemas de ese tipo, que son perfeccionamientos de la ley actual. El tema de los planes de transición obligatorios para los municipios nos van a ayudar muchísimo a que los servicios partan de una situación administrativa mucho más sólida. Lo mismo con los concursos para alta dirección pública, fundamentalmente en el cargo de directores, porque los segundos niveles jerárquicos son cargos adscritos al sistema, son nombrados por 3 años, pero también ahí hay un tema de que hoy día estamos observando a veces, a nuestro juicio, alguna dificultad en la libertad que toman los directores ejecutivos en pedirle la renuncia a los segundos niveles. Todos sabemos de que un cargo de alta dirección pública es costoso, es un concurso que hay que hacer, toma tiempo. A la larga, el sector educación podría llegar a significar para la alta dirección pública 1/3 de todos los cargos que se van a estar concursando. Y por lo tanto, si en los segundos niveles no tenemos normas similares a las normas que ya introdujo en este gobierno el Ministerio de Salud para los segundos niveles en los cargos de alta dirección en el sector salud, que tienen que ver con servicios de salud y con hospitales de alta complejidad, creemos de que esa norma podría también ser asumida en el sector educación y creemos que también podría ser un avance. No está incluida en el proyecto de ley. Nosotros como ministerio estamos evaluando la posibilidad de dar una instrucción en ese sentido, pero la instrucción evidentemente no sería obligatoriedad legal de la norma. Y también aquí se norman mejor el tema de las oficinas locales, que han sido de importante discusión y que ya en algunos servicios están instaladas y funcionando. En tercer lugar, el proyecto clarifica bastante la relación que en el proyecto original fue de larga discusión y quedó quizás no muy perfectamente delineada, que es cuál es la relación entre los servicios locales y las direcciones provinciales de educación de las seremías del ministerio. Todos sabemos, las seremías existen, tienen sus direcciones, hay supervisores, y ha habido una discusión si es que esos supervisores pudieran llegar directamente a los establecimientos de los servicios locales
o deberían tener esa relación a través de los sostenedores, que en este caso serían las unidades de asesoría técnico-pedagógica de los SLEP. El proyecto clarifica de que los supervisores, dada el conjunto de funciones que tienen, que por lo tanto no hay razón para pensar en suprimirlos, como hubo algunas ideas en algún momento, deberían, en lo que tenga que ver con establecimientos públicos de los sostenedores SLEP, hacer su trabajo a través de estas unidades y no en forma paralela. Creemos que esa es una clarificación importante que lograría perfeccionar acuerdos de gestión que se han ido logrando en esta administración. Un siguiente asunto tiene que ver con la gobernanza del sistema. Encontramos muy positivo que ya se haya establecido, como venía en el proyecto original, se confirmó en el Senado, que el Consejo de Evaluación del Sistema va a pasar a ser un Consejo de Evaluación del Sistema, no solo de la implementación, y por lo tanto se crea como un consejo permanente. Los informes que hasta ahora han entregado, que creo que son 6 informes, han sido de una enorme utilidad para revisar aspectos que se han ido mejorando en la evaluación, y creemos que un sistema de la complejidad que tiene necesita tener un consejo que lo esté mirando en forma constante. También creemos que es un avance la coordinación intersectorial que se establece. No estaba en la ley original, en la 21.040, pero hay muchísimos problemas que no pueden ser resueltos por las instituciones del Ministerio de Educación. Hay algunos, los temas de seguridad, regulación de bienes inmuebles, todos los temas sanitarios, todos los temas de evaluación de proyectos, etcétera, requiere una interacción con otros ministerios, otros servicios, y por lo tanto establecer esta coordinación a nivel nacional, ministerial, creemos que es muy relevante para poder fijar las orientaciones generales del gobierno en esta materia, y a nivel regional creemos que va a ser muy importante para traducir en el territorio esas orientaciones. También creemos que hay perfeccionamiento en el comité directivo local. Hoy día tenemos ciertos temas que dificultan la operación, que no son demasiado graves, pero este año por primera vez tenemos la renovación de 16 consejos directivos locales, que son los primeros que partieron, que va a ser un ejercicio muy interesante, que ya está en desarrollo, porque va en conjunto con la creación, en muchos casos, de los consejos locales de educación pública. En este punto, los comités directivos creemos que hay un avance importante. En los consejos locales también hay un avance porque este es el órgano más de representación de los grupos incumbentes en el territorio, en el servicio local. Sí creemos que en la REP, tal como quedó el cálculo de composición de un servicio, de un consejo local, en servicios de muy alta cantidad de establecimientos, es complejo. Hemos puesto aquí lo que sería el Consejo Local de Educación Pública de Chiloé, en que si le aplicáramos lo que salió del Senado en esta ley, llegaríamos a tener un consejo local como de 56 miembros. Entonces, eso evidentemente que la buena intención de mejorar la representación no está bien lograda en esta fórmula, y creemos que podríamos trabajar en fórmulas alternativas. Un par de reflexiones finales, si me permite, me he pasado un poquito del tiempo. Nosotros creemos que la ley 21.040 es en general una muy buena ley, que ha permitido en estos 8 años empezar a poner en marcha una reforma de una complejidad administrativa, educacional, financiera, de infraestructura de enorme dimensión. Y con todo, siendo una buena ley, creemos que en este tiempo se ha aprendido mucho.
Yo no sé si ha habido alguna otra ley que en su periodo de implementación haya sufrido tanta, o haya tenido, no sufrido, pero se dice sufrido, pero haya tenido tantas evaluaciones como esta. Evaluaciones internas, evaluaciones externas, evaluaciones de comisiones investigadoras de acá de la Cámara, estudios. Yo creo que la mayoría de las universidades de este país tienen centros que han estudiado el funcionamiento de los SLEP, la participación, la calidad académica, etc. Yo creo que eso ha permitido avanzar enormemente y ha significado un aprendizaje muy, muy significativo. Sí creemos que es importante que, siendo materia de otro proyecto de ley y de otro estudio, que habrá que ver si es que posiblemente no va a ser posible introducir un proyecto de ley que trate los temas de financiamiento de la educación escolar. Nosotros creemos que es importante que, dentro de las limitaciones que tiene el actual modelo de financiamiento, aseguremos la adecuada implementación hasta el final del periodo de implementación, hoy día planteado hasta el año 29, con una extensión posible que está en la modificación del artículo 10 transitorio, de que municipios podrían pedir posponer su incorporación a una SLEP si cumplieran ciertas condiciones, eso hasta el año 2030, pero creemos que hacer un acuerdo político de que este es un sistema que va a tener tranquilidad financiera es condición bastante fundamental para que se puedan cumplir los objetivos de mejora educativa que se persiguen. Un tercer comentario es que creemos de que el consenso que tuvo en su origen este proyecto y que ha tenido distintas discusiones, en realidad este es un proyecto una implementación que ya está pasando por 3 gobiernos y a lo menos va a tener 2 más hasta que termine su implementación. Requiere ser considerado como las grandes reformas que hemos hecho del 90 en adelante. Nosotros notamos algunas, o sea, el proceso de la reforma del procesal penal, la de salud con el auge, la de compras públicas, son grandes transformaciones en el Estado que, si no requieren continuidad y certeza en su implementación y después de obtener un funcionamiento en régimen, empiezan a seguir teniendo evaluaciones y perfeccionamiento. Si eso no lo logramos asegurar, vamos a estar poniendo en riesgo, a mi juicio, no solo lo que hemos avanzado, sino lo que pudiéramos todavía avanzar en los servicios, en los territorios en los cuales todavía esta reforma no ha llegado. Y eso, a nuestro juicio, yo creo que la discusión en el Senado fue muy promisoria en esos términos, de que las orientaciones que ahí salieron aprobadas unánimemente, creo que salvo en un punto hubo no unanimidad, y esperaríamos poder contribuir a que en esta comisión y después en la Cámara pudiéramos avanzar en esa misma línea. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Subsecretaria, ¿quiere añadir algo? Diputados, palabras hacia la presentación del director. Dudas, reflexiones. Vamos a suspender 5 minutos la sesión.
A ver. O sea, puedo comentar, el ministro, claro, no estaba, teníamos hoy día la audiencia del director. eh, sí, ustedes plantearon al principio que estaba el ministro de Hacienda, se había excusado. Quizás, o sea, yo creo que la presentación del director Egaña fue súper completa, recabando en el fondo como tanto elementos del proceso de instalación de esta reforma, como los elementos que están a la base o que en el fondo busca este proyecto de ley que hace modificaciones. Quizás yo solo hacer un comentario, nomás, aprovechando que justo hoy día además es el Día de la Educación Pública. Sí, el día de hoy es el Día de la Educación Pública, el 19 de agosto. Entonces creo que es un día bastante como, o sea, creo que se da como la casualidad, ¿no? De que toca el día de hoy ver este proyecto así y ratificar que en el fondo esta es una implementación, un proceso de cambio en el país que, como comentaba el director Egaña, ha tenido yo siempre planteo que ha tenido tiene dos características que dan cuenta de la complejidad de la tarea. La primera es que se definió desde el principio una implementación gradual, de modo de poder ir monitoreando, aprendiendo y haciendo los ajustes necesarios. De hecho, se partió, el primer traspaso fueron 2 servicios locales, de ahí se comenzó. La misma ley planteó que el año 2021 iba a haber una pausa y se iba a hacer un informe. Y el otro elemento que va en la misma línea es que desde la ley se planteó la existencia de un consejo de evaluación que iba a ir monitoreando y, como planteaba el director Egaña, haciendo un informe que de hecho en abril de cada año se le entrega al presidente de la República directamente para poder orientar en el fondo los aprendizajes que se hayan tenido, los temas, los nudos críticos que requiere acompañar esta reforma, ¿no? Entonces solamente ratificar eso y ratificar que nosotros en base a estas evaluaciones que hemos hecho, hemos tenido las evaluaciones que planteaba el director. Efectivamente, muchos de los centros de estudio en el país han hecho evaluaciones de esta reforma. Nosotros el año 2024 hicimos una evaluación con la Universidad de Chile, que fue la que se comprometió en el protocolo de acuerdo en ese momento, y este año estamos haciendo una evaluación ya con un organismo internacional, que fue lo que se comprometió en el protocolo de acuerdo para este año. Y todas esas modificaciones y esas, en el fondo, aprendizaje, esa identificación de nudos críticos que se ha ido haciendo. Exacto, me desconcentré, perdón. No. Es lo que se plasma en las propuestas o sea, en el proyecto de ley. Entonces, ratificar en este día, como comentábamos, ¿no?, que efectivamente lo que se busca es poder acompañar este proyecto, o sea, esta reforma, y poder hacer los ajustes necesarios para asegurar su sostenibilidad y su mirada como una política de Estado, que es lo que está a la base de este proyecto de ley. Eso, le paso. O sea, por su intermedio, Presidenta, si le parece. Sí, gracias, subsecretaria. Solamente yo quería hacer una pregunta abierta, quien quiera, la puede contestar. Si es cómo ven ustedes el proyecto, cómo salió del Senado. Si ustedes están conformes, si creen que hay algo que agregar, si hay algo que ustedes van a modificar, derogar, etcétera. Bienvenido, ministro Cataldo, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludarla a través suyo a todos los diputados y diputadas. Y yo creo que la pregunta que usted hace es muy pertinente y justamente tiene que ver con lo que quería decir, ¿no? Nosotros como ministerio estamos muy conformes con lo que se tramitó en el Senado y estamos muy conformes porque como comisión, como primer trámite, digamos, como proceso de origen, le dimos mucho espacio a la discusión prelegislativa primero, donde incluso empalmamos con el trabajo que se venía desarrollando en la época del ministro Ávila. Recordemos que este proyecto ingresó inicialmente al Parlamento y nosotros presentamos otro proyecto, ¿no? Había dado cuenta de que se había presentado ese proyecto y no había logrado avanzar su tramitación. Retomamos la conversación además con los distintos actores gremiales, sindicatos, profesores, asistentes de la educación. También dialogamos mucho con los municipios respecto a esto, escuchamos toda la visión de expertos, etcétera, y luego ingresamos un proyecto de ley que también tuvo una larga discusión, permitiendo formular un acuerdo, yo diría que en casi todos los temas, unánime, tanto en la Comisión de Educación del Senado como en la Comisión de Hacienda del Senado. Tanto así que, de hecho, en la discusión en particular de la sala, se votó favorablemente con unanimidad este proyecto. Creo que hubo una abstención,
para ser más preciso. Pero una abstención y el resto de los votos fueron favorables de manera unánime, dado que venía con este acuerdo transversal formulado en la Comisión de Educación y en la Comisión de Hacienda. Yo no tengo antecedentes de algo de esas características como regla general. En general las cosas, sobre todo cuando hablamos de reformas tan grandes, tan estructurales y con un tema tan complejo como venía discutiéndose hasta ahora el debate sobre educación pública, no tengo antecedentes o recuerdos de que haya habido capacidad de formular un acuerdo tan transversal y que haya permitido legislar con unanimidad la tramitación de este proyecto de ley para venir al segundo trámite en esas condiciones. En ese sentido, entonces, Presidenta, también me gustaría recordarles que en el marco de la discusión presupuestaria del año pasado se legisló una glosa que establece que mientras este proyecto no se evacúe del Parlamento, los servicios locales que fueron creados el año 2025 no pueden ejecutar presupuesto. Eso tiene varias inconveniencias, no solamente la inconveniencia de que efectivamente los servicios locales de ahora no están pudiendo hacer compras, contratar personal, sino que también los directores ejecutivos de los servicios locales que están ya nombrados no pueden asumir sus responsabilidades porque no tienen el presupuesto para poder asumir su responsabilidad. Luego vienen análisis que hace la Contraloría, donde después nos objetan efectivamente los retrasos en los nombramientos. Entonces acá hay un círculo vicioso que se nos está provocando también en ese sentido. Entonces yo quisiera plantearle a esta comisión respetuosamente y a través suyo, Presidenta, que considerando lo que ha sido la tramitación de este proyecto en el primer trámite, el amplio y transversal acuerdo al que se formuló y se llegó para presentar este proyecto al segundo trámite, que permitió sacarlo prácticamente con unanimidad de la sala del Senado, con acuerdos también unánimes en las comisiones de Educación y Hacienda, cosa que no es sencilla, donde se ha escuchado latamente en trabajo prelegislativo a los distintos actores del sistema, gremiales y también institucionales. También la visión de los expertos, y considerando que el protocolo de acuerdo y la glosa presupuestaria que quedó establecida tiene las consecuencias que ya expliqué, es que también nos gustaría que pudiésemos avanzar con relativa celeridad, haciendo obviamente el espacio de discusión que corresponde a la tramitación, la posibilidad de despachar este proyecto también con la mayor celeridad posible, habida cuenta de que el año presupuestario va a terminar y estos servicios locales que están ya con nombramiento hecho y con entrada en funcionamiento no pueden ejecutar presupuesto. No quisiera pensar que finalmente esa herramienta termine siendo la profecía autocumplida de que el sistema luego no funciona, dado que efectivamente fue parte de los acuerdos y de las glosas presupuestarias que se legislaron para este fin, y con el objeto declarado de presionar la tramitación de este proyecto de ley que era tan necesario en el marco de la discusión que se hizo sobre los servicios locales anteriormente, en los años anteriores. Eso, Presidenta. Sí, muchas gracias, ministro. ¿Se entiende? Solo quería hacer un comentario. A nosotros nos han llegado hartas solicitudes de poder exponer tanto aquellos que ya entraron en funcionamiento como aquellos que van a entrar. Entonces, la idea es poder escucharlos a todos, es el espacio que queremos dar acá, y de acuerdo a eso es cómo va a ir avanzando el proyecto. Tiene la palabra el diputado Cornejo. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro, a la subsecretaria, al director nacional de Educación Pública, al equipo que lo acompaña. Yo quiero compartir una inquietud a partir de lo que se ha expuesto en la comisión y de lo que también ha señalado el ministro Cataldo, en atención en que nuestra preocupación como comisión respecto de las distintas problemáticas que han afectado a los servicios locales de educación pública, creo que ha quedado de manifiesto en esta comisión desde el primer momento que se inició el trabajo legislativo el año 2022. En su oportunidad se lo hicimos presente al exministro Ávila. Aquí hubo una solicitud transversal de los miembros de esta comisión en primera instancia para poder, entender que esas problemáticas eran en extremo complejas, y eso determinó
que se anunciara por parte del presidente Boric una primera suspensión de la instalación de los SLEP a nivel nacional por un año. Nosotros siempre supimos que no iba a ser suficiente esa suspensión en atención a los cambios estructurales que necesitaban los servicios locales de educación pública en términos de su funcionamiento desde el punto de vista administrativo, jurídico y financiero. Es también por todos reconocidos que después de un largo proceso, es que a más de 3 años de iniciada la idea de poder generar esos cambios estructurales, hoy día cuando en segundo trámite llega a la comisión este proyecto de ley con la voluntad que evidentemente existe para que los servicios locales de educación puedan funcionar de la mejor manera posible, yo quiero de alguna manera solo anticipar algo para que podamos conocer en detalle cuáles son esos cambios que efectivamente se acordaron en el Senado, porque, por ejemplo, una gran inquietud que se sigue dando hasta el día de hoy por parte de los sostenedores que van a tener que traspasar o que han estado traspasando, ¿cierto? Y que dice relación, por ejemplo, con los roles de las propiedades que en su oportunidad fueron traspasados desde los sostenedores, ¿cierto? Hacia los SLEP, una cuestión crítica, compleja y que no ha estado exenta de muchas polémicas. Entendiendo eso, como un ejemplo, Presidenta, es que yo también quiero que nosotros tengamos la oportunidad como comisión de poder revisar este proyecto de ley en detalle, entendiendo que hay premura para efecto de que puedan funcionar los SLEP de la mejor manera posible, pero yo creo que es de toda nuestra responsabilidad en este proceso del trámite que también tengamos los espacios suficientes para poder escuchar también a los distintos actores qué es lo que ellos piensan de este acuerdo que se logró en el Senado, porque nosotros también en este proceso vamos a tener una responsabilidad tremendamente importante. La discusión que se va a dar aquí creo que tiene que ser dentro de ese marco también, entendiendo la premura y la necesidad, pero creo que aquí también se tiene que dar el espacio suficiente en términos de tiempo para poder alcanzar todos los acuerdos necesarios y las correcciones que también en este caso son materia de preocupación de cada uno de nosotros. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Cornejo. Diputado Rey. Gracias, Presidenta. Bueno, saludos al ministro, a la subsecretaria, al director de Educación Pública, a todos los equipos que están presentes. Solamente señalar que en términos generales esta propuesta de proyecto me parece positiva, creo que es un avance. Ahora, hay ciertas situaciones y puntos que creo que son mejorables, debatibles al menos, y en ese sentido quisiera manifestar la intención de poder avanzar, pero sin embargo, ojalá profundizar en lo que son las atribuciones de la SEP, de la DEP, creo que, y respecto de la autonomía de los servicios locales de educación pública, creo que hay un tema que debemos abordar justamente, que es parte de las falencias que hoy día nos señalan todos quienes han estudiado cuáles son las deficiencias, cuáles son las mejoras que podría tener justamente los servicios locales, lo relacionado con la desvinculación de los directores asociados a ciclos políticos, que eso no debiera existir, contrataciones de personas con un fin y un perfil también político, que ojalá eso no existiera, que sea siempre enfocado a alta dirección pública, pero de verdad. También lo asociado a la creación de nuevas oficinas locales. Yo creo que es un tema que no es menor. Tenemos, acá se ha dicho, lo dijo el diputado Araya, tenemos SLEP que son demasiado extensos en el territorio, lugares que para unir un extremo y otro son 5 horas por lo menos entre un establecimiento educacional y otro, y eso genera una situación bastante compleja. No hay traslados, no hay locomoción pública entre donde está el SLEP y otros lugares donde están en otras provincias porque lo que pasa, por ejemplo, en la provincia, o sea, del SLEP de Curicó, Los Cerezos, en donde hay sectores que están en otra provincia, que no hay locomoción para llegar a esos lugares, los traslados a la gente se va a ver de verdad muy complicado, y es por eso que el tener estas oficinas en lugares claves va a permitir tener un mayor contacto con la realidad, con lo que viven los vecinos.
Y también hay un tema que no es menor, que tiene que ver con la ampliación de la oferta pública y los requisitos que se requieren para la mantención justamente de estos espacios educacionales, que se van a relativizar, se van a bajar, por lo tanto se le va a dar la posibilidad de que puedan funcionar sin exigirle todo lo que se le exige al mundo particular subvencionado. Yo creo que ahí podríamos tener una situación de conflicto entre que con la misma realidad a ver, lo voy a leer. La modificación que se está haciendo ahora va a permitir exceptuar a los SLEP de ciertas exigencias y restricciones previstas en la normativa para los establecimientos educacionales. Que se va a dar un tipo de exigencia para que funcione la educación pública y otra para que funcionen los particulares subvencionados. Entonces, respecto de la misma calidad de alumnos, en la misma situación, pudieran tener un establecimiento pudiera tener la venia para funcionar y otro no, perjudicando obviamente a alumnos de las mismas características. Eso es un poco lo que quiero señalar y creo que acá debiera ser la ley pareja para todos y si hay flexibilidad debe ser para todos y no para algunos. Y con eso yo creo que queríamos ya con este cuerpo legal más perfeccionado y bueno, obviamente lo que me suma a lo que ha dicho el diputado Cornejo en general respecto de los temas y esperamos que tengamos un buen trabajo y que podamos avanzar justamente en las mejoras que hoy día necesitamos fuertemente para la educación pública en el país. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. Diputada Serrano. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, lo primero, saludar al Ministerio, saludar también esta exposición. Nosotros al menos habíamos ya oficiado en más de una oportunidad al Senado esperando con ansia las modificaciones de nueva educación pública y entendiendo que la discusión ya había iniciado también hace unos buenos meses atrás. Sin embargo, yo creo que también, a propósito de los análisis que uno hace y también de los balances, uno también tiene que reconocer cuán rápido ha andado la legislatura, cuál ha sido también lo planificado, lo que hemos estado también discutiendo acá en la Cámara de Diputados, en el Senado, y lo que nosotros vamos a llegar ya en este último periodo. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que con todo el ánimo de querer discutir bien las modificaciones de nueva educación pública, nosotros también tenemos plazos fatales, y creo que la ley de presupuesto es un plazo fatal. Todo esto en el entendido de que hay muchos compromisos que están sujetos a las modificaciones de nueva educación pública y en ese sentido yo creo que esta Cámara no puede pecar al menos de desordenarse en los tiempos y vamos a tener que convocarnos incluso a algunas sesiones especiales o todo lo que también conlleva el trabajo de tener también una comisión que sea contundente, pero también que no peque en que en la celeridad de la tramitación podamos dejar algunos aspectos afuera. Y esto lo digo, todo esto porque nosotros las modificaciones que hemos hecho a nueva educación pública no ha sido esta la única vez que lo hemos discutido. De hecho, las modificaciones a nueva educación pública empezaron con una de las primeras leyes que aprobamos acá, que fue la ley miscelánea, y que fue justamente para retrasar la implementación de los servicios locales, pero fue también como un escenario de reacción. Y lo hicimos también porque lamentablemente en todo el trayecto que hemos tenido también en estos 3 años que llevamos como parlamentario y parlamentaria, 3 años y un poco más, no hemos podido hoy día ofrecer una modificación que sea contundente y que también pueda hoy día dar el paso a que nueva educación pública efectivamente sea la nueva educación pública y no sea el rezago de la educación municipalizada que nos quedó. ¿Por qué me doy toda esta vuelta y toda esta reflexión, presidente y también ministro? Porque yo creo que acá, al menos de las modificaciones que nos exponen, que los encuentro también bastante interesantes en cuanto al flujograma, a lo que va a también tener hoy día las observaciones que el Consejo Local de Educación Pública, para que no quede también tan abultado, pero también tomando en cuenta lo que dice el diputado Rey por su intermedio, presidenta, todas las observaciones que hay a que las oficinas locales queden muy alejadas, entonces que por eso también tiene que haber una participación contundente de las comunidades educativas. Yo creo que son aspectos que podemos discutir. Sin embargo,
Y aquí viene mi pregunta, que quizás no está tan relacionada a las modificaciones que vamos a proponer en Nueva Educación Pública, pero yo creo que una cosa no se entiende sin la otra, y entendiendo que en una de las diapositivas estaba justamente los problemas estructurales que tenemos y que son en materia de infraestructura. ¿Y por qué lo señalo? Porque nosotros también estuvimos dialogando en la ley de presupuesto, incluso dejamos presupuestos amarrados a liceos emblemáticos, ya no liceos emblemáticos, sino que justamente en esta calidad de liceos históricos, presupuestos justamente para convivencia educativa, para lo que tiene que ver también en materia de infraestructura. Y este compromiso el día de hoy se está llevando a cabo. Pero ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Porque nosotros también, y esta comisión muy bien lo sabe, el abandono sistemático que han hecho distintos sostenedores, incluso desde antes de en la entrada en vigencia de Nueva Educación Pública. Ha pasado que el problema que hoy día no quiere tener el municipio lo deja para mañana con el Servicio Local de Educación Pública. Y yo creo que en ese sentido desde ya es importante transmitir la preocupación en esta tramitación de que no vamos a poder, o más que no vamos a poder implementar Nueva Educación Pública de la mejor manera, esto no se va a entender sin un compromiso presupuestario contundente. Y no lo digo para hoy día decir, bueno, no vamos a aprobar esto sin un compromiso presupuestario, pues yo creo que también es importante al menos dejarlo como evidencia en este debate para que después no se entienda que es parte de solamente la respuesta que debe dar el Ministerio de Educación. Yo creo que en esto también debiese haber un compromiso del Ministerio de Hacienda, porque creo que nosotros no podemos, y con esto cierro, no podemos seguir administrando la crisis que dejó la educación municipalizada solamente con las modificaciones que yo creo que está bien en términos de deshacer nudos críticos, de poder establecer bien cuáles son las competencias, pero esta nueva unidad de infraestructura sin mayor presupuesto no va a poder funcionar con todas las falencias que tenemos en educación pública. Y yo creo que eso al menos es relevante. Entonces, la pregunta concreta también es si desde ya el Ministerio y en conversación con el Ministerio de Hacienda tiene proyectado también cuáles van a ser los presupuestos, sobre todo en materia de inversión en establecimientos educacionales, que yo creo que va a venir exponencialmente y no son solamente el caso de algunos municipios en particular. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Serrano. Diputado Bobadilla. Presidenta, por su intermedio al señor ministro. Yo entiendo al señor ministro que tiene claro que este es un gobierno que está terminando, afortunadamente, y quiere legislar lo más rápido posible, y por eso pide urgencia en el trámite. Yo le quiero decir al señor ministro, por su intermedio, Presidenta, que los acuerdos a los cuales han llegado en el Senado son acuerdos en el Senado, no son vinculantes en la Cámara de Diputados. Y nosotros tenemos todo el derecho a tener el tiempo suficiente para escuchar y tomar decisiones responsables. Y para eso creo que es necesario escuchar, como lo dijo la Presidenta, a diversos actores que están solicitando intervenir en la discusión de este proyecto. Porque le quiero decir, Presidenta, que mire lo extraño, pero yo tengo una preocupación similar a la que tiene la diputada Serrano en relación a la cuestión presupuestaria. Este sistema se implementó en forma escalonada, y voy a repetir una frase que he dicho, teniendo en consideración el desastre que ocurrió cuando se implementó el Transantiago. La implementación escalonada tiene como objetivo, según yo entiendo, es poder corregir aquellas cuestiones que no están funcionando para que los sistemas que entren a futuro en funcionamiento no tengan los mismos problemas. Y aquí hemos tenido, como muy bien lo decía la diputada Serrano, legislaciones que fueron tramitadas y aprobadas en esta Cámara y en el Senado, y despachadas, se convirtieron en ley, como es la ley miscelánea, entre otras. Y ahora tenemos esta, que también pretende corregir
algunos aspectos que no han funcionado con la legislación actual. Pero la pregunta que yo me hago, Presidenta, es la siguiente, y le pregunto al señor ministro. Este sistema tiene serios problemas. Hay problemas de convivencia, hay problemas de maltrato, hay problemas de infraestructura, pero también hay un problema que no se ha resuelto, problemas de financiamiento. Cuando administraba el municipio, la subvención alcanzaba para un 90% o un 80% de los gastos que significaba. Podrá faltar un 10, un 20%, y normalmente lo ponían los municipios. Esa diferencia hoy día sigue existiendo, y el gobierno no se hace cargo de ese diferencial. Entonces, ¿qué nos dicen algunos administradores de los servicios locales? La plata no alcanza. Algunos porque administran mal, pero hay otros que administrando bien le siguen faltando los recursos. Entonces la pregunta es, ¿este proyecto va a resolver ese problema? ¿O se lo vamos a chutear al próximo gobierno? Yo creo que es una pregunta que es válida hacerla, porque podremos resolver muchos problemas, pero si no están los recursos, porque señor ministro, para que usted esté informado, por ejemplo, un servicio local que entró en servicio este año, Andalien, Costa, comuna de Santa Juana, es solo un ejemplo. Serios problemas para disponer de útiles para el aseo. Serios problemas en materia de calefacción. Graves problemas con plaga de roedores, de ratones en las salas de clase. ¿Y qué nos dicen? No hay recursos. En que los apoderados han tenido que hacer beneficios para comprar útiles para los aseos, para generar condiciones mínimas de funcionamiento, como es la calefacción. Porque vivir cerca de una cordillera como es la Nahuelbuta no es lo mismo que vivir en Santiago, en que las temperaturas son distintas. Entonces, si no abordamos el problema de financiamiento, vamos a seguir con este tipo de situaciones. La pregunta es, ¿este problema resuelve el problema de financiamiento? Si me dice que sí, yo le pediría que me explique cómo lo van a resolver. Eso, Presidente. Diputado Bobadilla, lo dejé terminar su intervención, pero debo recordarle una vez más que cuando usted se dirija a alguno de sus compañeros o a las autoridades acá presentes, tiene que ser por intermedio de la presidencia. No le he dado la palabra. Presidenta, No le he dado la palabra, diputado. no son... Diputada Schneider tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Yo me quiero referir al proyecto, pero primero no puedo dejar de hacer alusión a la intervención que acabamos de escuchar, Presidenta, por su intermedio, del diputado Badía, que me parece insólita. O sea, aquí hablamos latamente de la crisis municipal, de la crisis en la que dejaron la administración municipal a los establecimientos educacionales. Incluso visitamos Chiloé, que era uno de los ejemplos emblemáticos de crisis de la educación municipal, y si el diputado Badía nos hubiera acompañado en esa visita inspectiva, podría haberlo visto de primera fuente. Lamentablemente no nos acompañó por su intermedio, pero ahí pudimos ver cómo incluso el alcalde de Ancud está inhabilitado de por vida a ser sostenedor de educación, de por vida, por los despilfarros, por el mal uso de recursos públicos, finalmente porque la etapa municipal nos deja los déficits que se tienen hoy día en educación pública. Porque no es casualidad o no viene de la nada la falta de inversión en infraestructura, la falta de inversión en equipo pedagógico, la falta de infraestructura para prevenir y evitar la violencia, que son temas que a todos y todos nos preocupan. Pero los problemas de los cuales se hacen cargo los SLEP ahora no vienen de la nada, no surgieron hace 4 años. La educación pública no se inventó cuando se inventaron los SLEP. Viene de hace mucho tiempo antes y precisamente es la etapa municipal la que nos dejó toda esta crisis.
O si no, sería decir que los problemas de la educación pública empezaron hace ¿cuánto? ¿10 años? Eso sería, para mí, una ridiculez. Y es no conocer, finalmente, la realidad de los establecimientos educacionales. Hoy día, si tenemos una crisis tremenda en educación pública, es por la etapa municipal. Y precisamente, ¿cuándo se municipalizan los establecimientos educacionales? En la dictadura. Cuando el diputado Badía era alcalde designado por su intermedio presidenta. A mucha honra señala aquí, a mí me parece una tremenda deshonra. ¿A qué me quiero referir con esto? Que es insólito señalar que los SLEP son los culpables de los problemas de la educación pública cuando precisamente son la respuesta que se intenta dar desde el Estado a estos problemas, porque la etapa municipal fue un desastre. Y con eso quiero cerrar mi comentario respecto a la intervención del diputado Badía y quiero referirme al proyecto. A mí me parece que este proyecto viene a solucionar diversos problemas de la educación pública. Uno de ellos creo que es muy interesante el apartado que tiene que ver con la creación de la unidad de infraestructura. Y ahí coincido con la diputada Serrano, presidenta, con que por cierto se necesitaría un mayor esfuerzo del Ministerio de Hacienda para poner más recursos frescos sobre la mesa para hacernos cargo de la educación. Pero eso no depende del Mineduc, eso no depende exclusivamente del gobierno, eso depende también de que este Congreso Nacional se ponga de acuerdo en que es importante priorizar la educación chilena. Porque, por ejemplo, cuando se discutió el pacto fiscal, nadie puso como prioridad la educación. Y yo creo que eso es un gran error. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por cierto, este proyecto no va a solucionar el problema del financiamiento por sí solo. Porque para eso necesitamos una reforma pendiente para la cual los sectores políticos que estamos reunidos en esta comisión no siempre han tenido voluntad, porque se necesita hacer una reforma al sistema de financiamiento de la educación pública. Las subvenciones son engorrosas, son complejas, son un sistema muy difícil de explicar, incluso para los propios establecimientos educacionales, para los propios sostenedores, y eso genera y somete a los establecimientos educacionales a un financiamiento variable según las condiciones de las subvenciones para costos fijos, que lo cual para cualquiera que entiende esta situación es un problema mes a mes, ¿no? Entonces yo con lo que me quiero referir es que este proyecto viene a hacerse cargo de muchos problemas de la educación pública, pero no de todos, porque por cierto no le podemos pedir a un proyecto que resuelva todos los problemas que tenemos, sino que más bien tenemos que entender que esto es un proceso largo, ha sido un proceso largo y que este proyecto viene a hacerse cargo, creo yo, de errores de diseño de origen de la reforma de la nueva educación pública que eran urgentes de atender y que no vienen solamente de un diagnóstico de este gobierno, vienen de un diagnóstico transversal que ha hecho el equipo, la Comisión de Evaluación de la Nueva Educación Pública, que está constituida por visiones de todo el espectro político, y este proyecto recoge varias de esas visiones para ponerlas en un proyecto de ley. Y esto tampoco es un capricho, y con esto voy a cerrar, del Ministerio de Educación de legislar rápidamente. Esto es una urgencia de las comunidades educativas. Cuando uno va a terreno, cuando uno visita las escuelas, te dicen, está bien, terminemos con la etapa municipal, pero hagámonos cargo de los problemas que también tienen los SLEP. Este proyecto tiene que salir adelante pronto porque es una necesidad para las comunidades educativas. Y vuelvo a poner el ejemplo de Chiloé. En Chiloé, los profesores nos señalaban que querían el traspaso al SLEP, pero que querían hacerse cargo de todos estos problemas. Y precisamente les generaba ilusión también que este proyecto pudiera abordarlos. Y yo creo que tenemos la tarea de legislar rápidamente este proyecto. No creo que tengamos tiempo que perder, no creo que esto se trate de un capricho del ministro, ni de que estamos en el último año, ni nada. Esto es una necesidad para las escuelas de Chile. Y por eso tenemos que atenderla. Y a mí me parece muy lamentable, y con esto sí que cierro, presidenta, que hayan aquí algunos sectores que no entiendan que tenemos que legislar rápidamente, porque es nuestro trabajo, no porque es un capricho del ministro de Educación. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, diputada Schneider. Diputada Medina. Gracias, presidenta. Saludar al ministro, a nuestros expositores respecto a este proyecto que es cierto, lo hemos demandado con todas las problemáticas que nosotros mismos estamos recogiendo desde el territorio, que estamos viendo que estos nuevos servicios locales de educación arrastran los mismos problemas que estaban en los municipios hoy día, y por eso nos estamos viendo enfrentados a estos grandes problemas. Por eso es necesario que los aborden, y valoro tremendamente esta creación, por ejemplo, de departamentos de infraestructura, que es donde tenemos el caos en las escuelas públicas, pero si esto no va amarrado con recursos, va a ser un saludo a la bandera. Entonces aquí es necesario también legislar con harta responsabilidad, y ojalá que en el presupuesto también considerar todo este tipo de cosas
Y me preocupa, Presidenta, al ministro por su intermedio, porque los problemas que hoy día tenemos, por ejemplo, que bien mencionaba el diputado Bobadilla del SLEP Andalía en Costa, que entró en vigencia, que puede estar en la comuna de Lota en la semana, donde tenemos propiedades que están quedando hoy día en los SLEP, que son de uso de distintos servicios, que yo lo he levantado más de una vez en esta comisión, que hoy día estamos armando un proyecto con mi equipo, pero me está costando porque dice que es inconstitucional alguna de las cosas, pero creo que es necesario considerarla en este proyecto, que es considerable abrir un nuevo plazo para que se puedan regularizar todas aquellas propiedades que no corresponden al uso de educación. Porque finalmente el propósito de sacar la educación de los municipios era para que se dedicara exclusivamente a educación. Y hoy día estamos viendo que están administrando APR, que están administrando postas rurales, que están administrando espacios de estadios y tenemos otros bienes que son de uso público que debieran ser de los municipios. Como este plazo se cerró anticipadamente y los alcaldes que en ese tiempo estaban a cargo de la educación, como veían tan lejano el traspaso, nos hicieron responsables cuando se generaron las alertas de que regularan las propiedades. Entonces hoy día tenemos este problema y necesitamos que se abra un nuevo plazo y necesitamos de verdad, y esto yo lo digo, pero con toda la fiscalización que llevaba adelante, que educación, que los SLEP se hagan cargo solo de educación, no de administrar como datos ni de administrar territorios que son de otros servicios públicos, porque de lo contrario vamos a caer en lo mismo de los municipios. Además van a incrementar patrimonio con un fin muy distinto a lo que es la educación. Eso debe, y voy a ver con mi equipo legislativo si lo podemos enganchar como indicación en este proyecto, y de lo contrario voy a insistir con el proyecto de ley, porque eso es un problema que hay que resolver a corto plazo. Y lo otro que me preocupa, Presidenta, es preguntarle al ministro respecto a si se aplaza el traspaso de los SLEP nuevamente, porque esto viene a perjudicar directamente a los asistentes de la educación que están esperando su incentivo económico, que está por estatuto, pero que está amarrado a los traspasos. Y como esto se ha ido postergando, ha ido perjudicando a muchos trabajadores, que hoy día a algunos se les ha generado un bono compensatorio, pero tenemos a un grupo que no se les generó, que quedaron atrás, que no están considerados, y además vamos a seguir perjudicando a futuro a todos aquellos trabajadores que están esperando que este incentivo económico les llegue por estatuto, pero que está condicionado a los traspasos. Por lo tanto, estaríamos menoscabando a los asistentes de la educación. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Medina. Muy de acuerdo con su relato. Yo como diputada debo decir que no estoy tan segura de que las comunidades educativas estén tan de acuerdo en cómo quedó el proyecto, porque a nosotros como equipo de diputación hemos tenido muchísimas reuniones con muchos actores que inclusive ya están pensando y trabajando en ponerle muchas indicaciones a cómo quedó el proyecto. Eso yo lo tengo que decir. Pero además, como presidenta, entendiendo la urgencia del proyecto, creo que para todo lo que se demoró en el Senado, a nosotros no nos pueden tampoco de alguna manera presionar o pedir que esto salga rápido, porque eso sería irresponsable. Yo ya lo había dicho en una sesión anterior y lo vuelvo a poner en la mesa. Esta presidenta y esta presidencia se va a hacer cargo responsablemente de lo que es este proyecto, porque es un proyecto relevante. El día de mañana, ahora salgan o no salgan reelectos, pero si no estamos nosotros acá el próximo periodo, yo al menos no sería capaz de mirar a los trabajadores de la educación, a los estudiantes, si esto sale mal de acá. Tenemos una responsabilidad muy grande y hay que tomarse el tiempo que sea necesario, entendiendo la premura y la urgencia, pero hay que hacerlo con responsabilidad, lo que puedo decir, ministro. Gracias, Presidenta. A ver, son varias cosas, ¿eh? Algunas de contenido, otras que son más políticas. Yo creo que es perfectamente compatible una discusión profunda sin que esto signifique tomarnos una eternidad de tiempo. Creo que no son dos cosas que tengan que colisionar por fuerza. Y va a depender de la voluntad que tengamos colectivamente de que efectivamente eso ocurra, digamos. Y si a lo mejor tendremos que tener más sesiones, audiencias o sesiones de audiencia que sean más largas o específicamente para atender esa audiencia, no lo sé. Eso ya es más bien parte de la organización de la comisión. Solo creo que es importante comprender que es importante que este proyecto vea la luz pronto. ¿Cuándo pronto? Lo más pronto que se pueda. Nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Pero yo entiendo que nadie puede pedir que no haya un proceso reflexivo.
no es lo que está pidiendo el Ejecutivo. Quiero despejarlo también directamente. Sin embargo, insisto, creo que son dos elementos, condición de una discusión legislativa, que no son opuestos. Y debemos buscar que sean compatibles. Ahora, comprendiendo también que hay una dificultad. La dificultad es que ya estamos directamente en contexto electoral. Muchos y muchas van a ser candidatos o ya son candidatos y va a ser difícil encontrar los espacios, los tiempos, digamos, para efectivamente lograr aquello. Y yo también lo entiendo, ¿no? Digo, poniéndole sentido de realidad a la discusión. Y también el hecho de que estemos ya en contexto electoral va a agudizar contradicciones que en otro contexto quizás no lo tendríamos de manera tan aguda. Espero que eso no predomine. Yo genuinamente le digo, presidente, y por su intermedio a todos los parlamentarios de la comisión, hemos hecho un esfuerzo bien honesto de buscar la mayor cantidad de convergencias posibles. El 100% de convergencia no existe, pero sí la aproximación mayoritaria a los nudos críticos que se han ido diagnosticando. Se pueden encontrar esas convergencias formulando acuerdos de mayoría o acuerdos que son unánimes. Logramos la mayor parte en esa condición, en la unanimidad. Y yo me comprendo cuando se dice que eso no es vinculante para la Cámara, evidentemente. Como lo que se acuerde en la Cámara tampoco es vinculante para el Senado. Pero no es trivial, no es baladí. Porque si no, no tiene sentido tener dos procesos legislativos en la tramitación de un proyecto. No creo que sea tan sencillo desatender lo que se construyó en el otro lugar. De hecho, el propósito de tener dos cámaras es que justamente hay una cámara que revisa lo que se acuerda en la anterior, ¿no? Y eso parte de esa base. De hecho, el texto que llega acá es el texto acordado allá, ¿no? Y viceversa. Y eso no es ni bueno ni malo, es nuestro procedimiento que constitucionalmente rige, digamos, el proceso legislativo. Y además, digámoslo también con claridad, los actores políticos que están representados en uno y otro lado son habitualmente los mismos. De hecho, quien presidió la comisión, con quien construimos este acuerdo, comisión que, por cierto, mayoritariamente, tanto en Hacienda como en Educación, es de mayoría opositora al gobierno, es precisamente colegas de partido del diputado Bobadilla por su intermedio presidenta. Entonces, yo supongo que alguna coherencia habrá ahí, no sé, no me voy a meter en la interna de los partidos. Bueno, ya uno no se puede hacer cargo de todo. Dicho eso, presidenta, algunos elementos que han surgido ahora en la discusión, yo diría que prácticamente todos están abordados en el proyecto. Cuando hablamos de la autonomía de los servicios locales, de las atribuciones de la DEP, precisamente la forma en que ingresó el proyecto no satisfizo las expectativas de la comisión y se trabajó justamente en establecer ciertos niveles de gestión de la DEP que, sin poner en riesgo la autonomía de los servicios locales, sí lo dotara de herramientas, considerando todo lo que hemos visto, porque lo que nos encontramos es que no habían herramientas para poder gestionar crisis, conflictos, anticipar. De hecho, el esfuerzo no se puso porque el proyecto inicialmente decía, o más bien abordaba los problemas ex post, ¿no? O sea, cuando surge el problema, más atribuciones para controlar. Entonces, lo que hicimos fue más bien generar condiciones para anticipar crisis, ¿no? Para anticipar problemas. Y eso es algo que orientó, digamos, harto la discusión. De hecho, uno ve que son los mismos asesores los que están en ambas comisiones. Yo lo veo al menos porque estoy en las dos. Y se trabajó harto ahí. También el tema de los traspasos de propiedades. Lo señalaba tanto el diputado Rey como la diputada Medina por su intermedio presidenta. Eso está contenido en nuestro proyecto, en el que viene del Senado, que de hecho plantea justamente el abordaje de la resolución a estas problemáticas de haber traspasado propiedades que por las que no estaban subdivididos, porque los títulos de dominio no estaban, no lo dijo el diputado Cornejo por su intermedio presidenta. Eso es parte de lo que queremos resolver, porque es un problema. Efectivamente, traspasar un estadio es un problema para el municipio y también es un problema para el servicio local. Pues eso implica recursos que no se disponen para poder sostener el mantenimiento, la operación de eso, ¿no? Hay otros casos en los que se construyen acuerdos porque no hay alternativa. Por ejemplo, en el caso de Chiloé, Servicio Local Chiloé, en Castro en particular, el gimnasio municipal es el gimnasio de 2 establecimientos educacionales que están adosados a ese gimnasio, por lado y lado, digamos, ambos públicos, por tanto ambos del servicio local.
y el reconocimiento oficial de ambos establecimientos educacionales están asociados a la dependencia del gimnasio, producto de las instalaciones deportivas y el espacio que se requiere por reconocimiento oficial para su operación. Ergo, ese gimnasio no puede ser transferido a la municipalidad, porque si no pierde el reconocimiento oficial ambos establecimientos educacionales. Pero si hay un entendimiento de colaboración con el municipio que permite el uso de las dependencias. Es bien simple, Presidenta. Si le quitamos el gimnasio a las dos escuelas pierden las características del reconocimiento oficial en materia de infraestructura. Y así fue diseñado. No es una decisión ni del servicio local, ni del municipio. O sea, así es. Y si se quita el gimnasio, ambas escuelas pierden su reconocimiento oficial. En consecuencia, lo que se ha construido es un acuerdo de uso del espacio por parte del municipio, donde se abre a la comunidad también en determinados horarios, para determinadas partes del gimnasio, de modo tal que no afecta ni la estructura financiera del servicio local, ni el uso por parte de las comunidades de la comuna. Entonces, se van encontrando respuestas, y esto se aborda precisamente en este proyecto. Por otro lado, se señalaba también el tema de las oficinas locales. También acá se establece la condición de apertura de oficinas locales y se objetiviza cuáles son las condiciones para que se abra una oficina local y que no sea una decisión arbitraria de las autoridades de turno. En el proceso de transición que hemos tenido desde el 2018 a la fecha, se han abierto en 2 servicios locales oficinas. Y esos 2 servicios locales pertenecen a los últimos servicios locales que se han transferido, particularmente a Aysén y Magallanes. No es casual que eso haya sido así. Entonces no puede ser una cuestión de voluntad política. Ojo, y yo en esto no quiero decir voluntad política del gobierno, voluntad política de las direcciones de presupuesto, digamos, que en general funcionan más o menos igual en un gobierno o en otro. Es una política de Estado, ¿no? Entonces, efectivamente, en la ley establecemos condiciones objetivas para que cuando se cumplan determinadas condiciones, que lo señalaba muy bien el diputado Rey, como la distancia entre un lugar y otro, la extensión de los territorios, la accesibilidad, porque una cosa es la distancia, otra cosa es la accesibilidad, se definan efectivamente por defecto la apertura de esas oficinas locales para su funcionamiento. Debo decir también que en el texto que llega acá, en ese aspecto en particular, en la Comisión de Hacienda se pusieron restricciones que no fueron necesariamente expuestas por el Ejecutivo. Y eso para cuando nos aproximemos al articulado en particular, lo tengamos a la vista, porque efectivamente se pusieron algunas restricciones en materia de personal y financiamiento que la puso la Comisión de Hacienda, donde tampoco tenemos mayoría nosotros, ¿no? Pero creo que resguarda el criterio general de lo que se quiso hacer en materia de oficinas locales, que resuelve lo señalado como punto crítico. También, de aquí quiero hacer un disclaimer que me parece relevante. El diputado Rey planteaba, por su intermedio, Presidenta, lo relacionado con la generación de condiciones para abrir capacidades, ¿no?, en los establecimientos públicos. Efectivamente, en este proyecto viene porque es el proyecto de educación pública. Por ideas matrices no podríamos extendernos más allá de la educación pública. Sin embargo, y esto fue una reflexión que se hizo en la Comisión de Educación del Senado en su minuto, era necesario también comprender qué pasaba con el resto del sistema, por la desigualdad de trato a la que hacía referencia el diputado Rey por su intermedio. Y efectivamente hoy día nos encontramos tramitando un proyecto de ley para la apertura de establecimientos educacionales en la condición más general. Por tanto, lo estamos abordando en ese otro proyecto de ley y eso fue parte del diseño, porque en este proyecto no se podría regular lo otro, por la idea matrices. Pero no es que no se esté generando las condiciones, al revés. De hecho, también generamos acuerdo transversal y unánime en el proyecto de apertura de establecimientos educacionales. Estamos generando una regulación especial que va a llegar prontamente también acá como parte de este diseño de trayectoria de proyectos de ley complementarios, porque están concatenados unos con otros. Respecto a yo creo que ahí están casi todos los temas. Bueno, infraestructura es un tema central. El proyecto de ley considera, Presidenta, por su intermedio, un artículo que crea un fondo de infraestructura que unifica las líneas de infraestructura que tenemos dispersas hoy y con focos distintos para tener una sola línea de acción en materia de infraestructura respecto al financiamiento, cuya determinación de el gasto futuro, me refiero, no podría ser una determinación en la ley. ¿Por qué lo digo? Porque las necesidades de infraestructura se proyectan. Uno puede determinar cuál es el monto aproximado de recursos que se requerirían, por ejemplo, para abordar todos los problemas de infraestructura que tenemos, para la construcción de todas las escuelas que se requieren, para mejorar o hacer conservaciones.
pero eso no significa que en 10 años más los requerimientos van a ser los mismos. Por lo tanto, es una determinación que hay que hacer presupuestariamente a partir de los catastros que se están terminando y formulando. Es decir, objetivizado la dimensión del problema. Es decir, ok, esta es la necesidad que tiene cada territorio, estos son los costos que tendrían eventualmente las inversiones que se precisan para cada establecimiento educacional, esta es la forma en que planificamos ese gasto como Estado. Por eso es relevante la creación del fondo, porque la creación del fondo, con los recursos que tendría disponible según el informe financiero, que son alrededor de 140.000 millones o algo más, claro, uno podría decir que en la dimensión de los 11.000 o 10.500 establecimientos educacionales que hay a nivel nacional, no, la educación pública son menos. Más los jardines infantiles, que tienen otras líneas presupuestarias por la vía del presupuesto del sector parvulario, uno podría decir, claro, o sea, si uno quiere hacer todo simultáneamente no va a alcanzar, pero naturalmente hay que programar en la inversión. Solo recordar que en el caso de lo que ocurrió para la jornada escolar completa, ya hace hartos años atrás, fueron cerca de 1,5 billones de pesos, o 1.500 millones de dólares aproximadamente, que traído a valor presente seguramente hoy día estaríamos hablando de más de 2 billones de pesos, ¿no? Con el valor del dólar actual y con los reajustes y todo lo que ello implica. Pero eso no se gastó de un golpe. Eso fue un proceso que duró harto tiempo, fue casi una década prácticamente, que implicó esa inversión y que además no solamente involucró inversión pública, sino también inversión en el sector particular pagado, subvencionado, que quedó con restricciones también en los usos de los bienes, producto de que había una inversión del Estado en esos establecimientos para transitar la jornada escolar completa. Entonces, esto implica ese análisis, ¿no?, que se está haciendo. De hecho, se va a terminar el catastro de infraestructura y eso va a dejarle al país una actualización de cuál es el estado y un fondo con un modelo de inversión también que creamos en el marco de la Política Nacional de Infraestructura, que ya está en ejecución a nivel de piloto en el archipiélago de Juan Fernández, con la escuela de Juan Fernández, y hay otros más en carpeta que deberían partir su proceso ahora. Montepatria, aquí mismo la diputada Serrano, por su intermedio presidenta, recordaba el caso de lo que quedó en la ley de presupuesto, como el caso de el Ramón Barros Luco en Valparaíso, que son habitualmente establecimientos que se dañaron en terremotos, ¿no? En el caso de la escuela Robinson Crusoe en Juan Fernández, es una escuela que se dañó con el tsunami del terremoto del 2010 y que recién hoy se va a comenzar a construir porque, claro, hacerlo por la vía regular, considerando la complejidad de construir en ese territorio insular, que no es insular acá al lado, es insular a varios kilómetros, o sea, son días en barco, tiene mayores costos. Y fíjense que el modelo que desarrollamos vía Desarrollo País, que es una empresa pública que depende de la dirección de presupuesto en términos de su financiamiento, etcétera, nos permitió desarrollar ese proyecto en menos plazo, a menor costo, ¿no? Y en un modelo de leasing en el que luego este fondo de infraestructura que estamos quedando acá estaría, ¿cierto?, financiando a través de los pagos de las cuotas correspondientes para que efectivamente ese proyecto se termine financiando completamente a plazo de 10 años y no tener que requerir los 30 y tantos mil millones de pesos que sale ese proyecto hoy, porque eso nos haría inviable prácticamente sacar ese proyecto adelante. Entonces, yo lo que quiero decir es que tenemos la oportunidad de hacer una discusión bien profunda, que insisto, no necesariamente significa eternizar un debate. Yo creo que yo entiendo que no es lo que ustedes pretenden. Lo que se pretende es que el debate sea serio, responsable y profundo. Todos los aspectos que son materia de controversia la podemos seguir discutiendo. Dar cuenta de que venimos con un acuerdo transversal en el Senado no significa que eso sea letra grabada en piedra, porque nada es así. Pero tampoco es desatendible. Creo que, insisto en lo que decía al principio, Presidenta, no puede ser trivial e irrelevante el hecho de haber tramitado este proyecto de ley con un acuerdo transversal, sobre todo con una materia tan delicada como esta, que genera tantas pasiones y tantas diferencias, ¿no? Y yo espero que ese sea el ánimo con el que legislemos acá, para que efectivamente le podamos entregar una modificación sustantiva a lo que es la implementación de esta reforma tan estructural y tan relevante, considerando que no solamente lo señalaba el diputado Badilla por su intermedio. Claro, yo hace poco cumplí 2 años como ministro y me hubiera gustado que esto saliera mucho antes. Pero también es cierto que no se hizo nada tampoco antes. Y no solamente son 2 años o 3 años de retraso, son casi ya 8 años de retraso y de una discusión pendiente, considerando que diagnósticos sobre este tema tenemos desde el primer año. Muy
Muchas gracias, ministro. Doy la última palabra al diputado Rey, que le había solicitado, para poder finalizar. Muy breve tema, Presidenta. No solamente desde el punto de vista de los traspasos de infraestructura, de propiedades, tenemos algunos casos puntuales. Por ejemplo, en Río Claro hay una escuela de emergencia que se compró con fondos que se donó al municipio, o se compró con fondos municipales, pero que no era del Ministerio de Educación. Ahí se desarrolló con fondos externos también un establecimiento educacional, no fondos municipales, que sean no fondos educacionales del Ministerio. Y por lo tanto, toda esta propiedad que era de emergencia, que era provisoria, hoy día por ley pasó completa, supuestamente, o pasaría, ¿no es cierto?, al nuevo sistema de educación pública, de propiedad de los SLEP. Entonces, aquí hay una situación particular, porque se habla, esto lo han visto ya varias personas que han puesto el tema en el tapete, yo esto lo mencioné hace años atrás, en la administración pasada, y es que, ¿cómo la ley obliga porque está el derecho a propiedad, ¿no es cierto?, la Constitución, ¿cómo se obliga a alguien a hacer un traspaso de un terreno por una ley, ¿no es cierto?, y no hay detrás una indemnización respecto de esa propiedad? Entonces, es un tema que me gustaría que a lo mejor la misma biblioteca pudiera evaluar y analizar esa situación, porque genera ruido respecto de los traspasos en general que pudieran existir bajo esta norma, o sea, bajo esta ley en general. Y es porque los municipios pierden patrimonio y no existe justamente esta indemnización, y lo pierden por ley. Entonces, hay una expropiación encubierta y es algo que nos han señalado. ¿Cuál es el tema particular acá en Río Claro? Era que se estaba ofreciendo otro terreno enfrente de este para poder ahí construir la escuela en definitiva, y que este terreno nuevo se le traspasara, ¿no es cierto?, a la educación pública, y este otro se traspasara al municipio para fines que el municipio termina cuando sea pertinente. Y eso, desde el punto de vista de la eficiencia del Estado, es sumamente positivo, porque no hay que gastar en construir un nuevo establecimiento provisoriamente para poder generar este traspaso. Pueden seguir funcionando donde mismo. Entonces nos ahorraríamos el Estado cientos de millones o miles de millones de pesos, se traspasaría como correspondería, ¿no es cierto?, a cambio de otra propiedad de iguales condiciones, un nuevo terreno. Entonces es algo que nos gustaría ver, que espero, bueno, que ya estamos trabajando ahí con su equipo director y que nos gustaría poder revisarlos a continuación. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Rey. La diputada Serrano quería la palabra también brevemente. Pero ya pido el acuerdo para extender 5 minutos la comisión, por favor. Comisión. Acordado. ¿Está de acuerdo, diputado? Ministro. Que se me quedó un tema en el tintero, que fue una pregunta que hizo la diputada Medina respecto a la situación de la postergación de traspasos de servicios locales y cómo afectaría eso a asistentes de la educación. En la normativa que viene del proyecto de ley del Senado se contempla una norma en el que se crea la asignación para los asistentes de la educación no traspasados producto de la postergación, siempre que esta postergación haya ocurrido antes de 6 meses del momento del traspaso, es decir, con la notificación temporal suficiente a propósito de las expectativas, ¿no? Esa es la norma que viene desde el Senado, es decir, no es que no venga nada, viene algo. Ahora, podrá ser o no satisfactorio, pero esa es la forma en que se ha recogido desde el punto de vista legislativo. Gracias, ministro. Diputada Serrano. Bastante breve, Presidenta, para que no quede una sensación a propósito de todas las preocupaciones que uno pone a propósito del tema de presupuesto. Yo creo que es importante sobre todo ver cómo nosotros perspectivamos la discusión de esta ley de presupuesto, porque yo creo que hay cosas que no se van a poder cubrir por muchas modificaciones que le hagamos a la ley. Y yo creo que eso es el debate que nosotros podemos adelantar, no para condicionar un presupuesto específico que vaya con un informe financiero en esta ley, porque yo creo que eso no tiene que ver con un costo fijo, sino que también es variable a propósito de las mismas condiciones en que vamos a ir recibiendo cada una de las escuelas. Y yo creo que al menos es sano abrir esa discusión. Y respecto a una cosita muy pequeña, yo comparto al menos
la premisa de que hay algunos casos específicos que es importante ver cómo se van transfiriendo algún tipo de bien, sobre todo desde el municipio hacia los servicios locales de educación pública, pero de ahí o no tendamos a generalizar de que estos fueron propiedad de los municipios cuando supimos que desde un principio es que eran propiedad de las escuelas de Chile que posterior fueron municipalizadas y que después de eso pasaron a ser propiedad municipal. Entonces igual tendría como yendo caso a caso. Muchas gracias, diputada Serrano. Quiero darle las gracias a todos quienes vinieron a participar y a exponer a esta comisión hoy. Le doy las gracias al director Rodrigo Egaña, a su equipo, a la SUBSE, al ministro, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.